Y para ello tenemos a dos analistas que nos van a acompañar. Uno a través de Zoom, que es Álvaro Montenegro, a quien saludamos atentamente. Él es analista internacional, tiene una maestría en estudios de Oriente Medio en la Universidad de Sakarya, en Turquía. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, Álvaro. Buenas tardes, Jorge, aquí para poder aportar. Gracias. Y acá en estudio está Bim Kamerbeek, también analista internacional y aparte de la casa. Bim, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Luis? Un gusto estar aquí, como siempre. Muy bien. A ver, vamos a comenzar contigo, Álvaro, sobre los antecedentes del tema. Y quiero empezar con lo que fue el Acuerdo de Oslo. Una parte importante, vital, que se veía venir, que tal vez a partir de ese acercamiento, el más claro probablemente de este conflicto, podía haberse llegado a una solución ante las colonizaciones constantes, pero además durante los 90 los ataques terroristas constantes que ya estaban presentes aterrorizando a la población israelí. Sí, el Acuerdo de Oslo fue como lo más cercano que estuvimos a la paz entendida como dos estados soberanos, Israel y Palestina, sin que uno quiera destruir al otro, con Jerusalén dividida en dos, igual, con dos capitales. Desde los 90 en Israel, lamentablemente, Netanyahu y el partido Likud logró el poder, y esos intentos anteriores de lograr la paz que quedaron sepultados. Por ejemplo, tenemos el asesinato de Yitzhak Rabin, un anterior primer ministro de Israel, que se lo asesinó justamente por intentar llegar a la paz. Ahora, como hablamos muchas veces en este programa, el partido de Netanyahu es de derecha, incluso se puede decir un poco extremo, ya que su visión es que la consolidación de la gran Israel, ¿no? De que Cisjordania y Gaza sean anexadas por Israel, y Jerusalén por derecho les pertenece a ellos. Ok. Sobre la misma cuestionante, Bim, en relación al acercamiento que se ha tenido en la historia, el más claro, el tema de Oslo. Bueno, los acuerdos de Oslo en 93 condicionan muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, promocionan el autogobierno de la autoridad palestina, valga la redundancia, pero además con ciertas competencias o atribuciones que el gobierno o el autogobierno palestino tendría en su territorio. Por ejemplo, la educación, el turismo, la salud, entre otras varias, ¿no? En todo caso, lo que hemos visto justamente desde el 2007, más que todo, es cómo, por ejemplo, la Organización de Liberación de Palestina está a cargo, entre varias más, ¿no?, que componen, digamos, todo este frente palestino, del gobierno en Palestina, pero a pesar de que ya han pasado 16 años, esa autoridad sigue, digamos, vigente como gobierno, ¿no? Estamos hablando básicamente de Fatah o de Abbas, que viene a ser el sucesor o, digamos, el cofundador de Fatah junto a Yasser Arafat. Ahora, es bien importante mencionar este tema porque en realidad Hamas y Fatah han tenido muchísimos enfrentamientos, tienen de hecho ideologías muy distintas entre el conflicto con Israel. Mientras Hamas entiende el conflicto como uno religioso, es decir, el mundo musulmán frente a un mundo, por ejemplo, cristiano o judío, Fatah entiende que, a pesar de, digamos, todo un progreso hasta más o menos los 80s o 90s, entiende que digamos, enfrentar este conflicto se da solamente a partir de la internacionalización del conflicto y las negociaciones. Por algo es que Yasser Arafat participa, digamos, de esos acuerdos en el 93 junto a, por ejemplo, Shimon Peres, que era el ministro de Relaciones Exteriores, pero también Bill Clinton. Como ves, Hamas no es Palestina. Hamas es una forma de entender el conflicto entre Palestina e Israel, y lógicamente lo que hay aquí es un frente palestino, por así decir, dividido, sumamente dividido, con un autogobierno sumamente cuestionado en su legitimidad. Hay que tomar en cuenta además que, por ejemplo, las condiciones en Palestina han empeorado, sobre todo en Gaza. Ahora mismo hablamos, por ejemplo, de 44% de desempleo. Hay una importante porción de población que es menor a los 15 años. La pobreza extrema ha llegado incluso al 31%, por lo que vemos que todas las condiciones dan, por ejemplo, a que por ese descontento Hamas tenga más legitimidad en Palestina, pero obviamente no explica todo el conflicto. Bien, justamente quiero pasar ahora a hablar acerca de Hamas. Estaba escuchando que esta organización, si bien nació ya con toda esta ideología religiosa, con la destrucción, o por lo menos con la creación del Estado de Palestina como un Estado soberano y reconocido,
era al principio un tema más de voluntarios, no tenía una dogmatización de una teología tan marcada y que derivara en una situación de terrorismo. Poco a poco, claro, se fue convirtiendo en lo que es hoy, pero ¿qué es lo que ha logrado que una organización de voluntarios se convierta en una de las facciones terroristas más importantes y que han dejado en absoluta indefensión en un principio al ejército israelí, Álvaro? Desde su principio, Hamas siempre tuvo este tinte religioso. El fundador de Hamas es Yassin Ahmed, que vino desde el territorio de Ashkelon, donde fueron los primeros ataques actualmente. Y Yassin Ahmed era un religioso desde siempre, ¿no? Él desde joven sufrió un accidente y era paralítico y era ciego, ¿no? Entonces mucho de su tiempo se lo dedicaba en las mezquitas, en leer el Corán. Y pasaron, bueno, muchas guerras que ya se mostraron en la introducción, y muchas personas que vivían en Ashkelon, que es al norte de donde está Gaza, donde fueron los primeros ataques, no tuvieron otra opción que escapar donde actualmente es Gaza, ¿no? Ahí llegamos al 2006, donde Hamas fue elegido por la población de Gaza en elecciones. Muchos dicen que estas elecciones fueron obligados, que fueron con pistolas, pero tenemos el testimonio del expresidente Jimmy Carter, que él aseguró que las elecciones eran limpias, como también Hillary Clinton, de manera tal vez no directa, pero aceptó que las elecciones eran justas. Ahora, ¿qué pasó en el 2006? El pueblo de Gaza eligió democráticamente a Hamas. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es un instantáneo bloqueo a Gaza. Desde ahí comienza, se le corta los medicamentos, la energía, y se lo cierra, ¿no? Se le corta la ayuda y se lo vuelve como un estado paria. Es el mensaje de Occidente de decir, ustedes palestinos de Gaza tenían la decisión de elegir a un partido y han elegido en su derecho de democracia, de que tantos nos hablan, han elegido al partido incorrecto, entonces van a sufrir las consecuencias. Entonces sí, yo creo desde su inicio Hamas siempre tuvo este tinte religioso. Y el tema con la autoridad palestina, quién gobierna Cisjordania, muchos critican a la autoridad palestina de que, como Robert Incalés o Norman Finkelstein, que en realidad los acuerdos de Oslo, el objetivo detrás de estos acuerdos era que ya no eran los israelitas quienes controlaban y eran capataces, por así decirlo, de los palestinos, sino eran los mismos palestinos. Se creaba una clase política, una élite política que sería la autoridad palestina, que ellos mismos son los que los controlan, ¿no? Hay mucha cooperación de inteligencia y militar entre la autoridad palestina y el servicio de inteligencia de Israel, ¿no? Obviamente esta es una visión muy crítica, pero tiene mucho sentido, y eso jamás yo creo que vio eso, que como la autoridad palestina estaba comprada, porque sus autoridades viven bien en Cisjordania, tienen buenos sueldos, y muchos de estos van a estudiar y entrenarse en Estados Unidos o en Occidente, ¿no? Entonces yo creo que jamás vio eso, y vio que más bien Hamas es el último bastión de lucha armada, ¿no? Y no comprada, por así decirlo, como lo percibían a la autoridad palestina. Bien, sobre la misma situación, la colonización constante, además haciendo la vista ciega, si bien la ONU ha declarado, como ha anunciado que las constantes colonizaciones de los colonos israelíes tomando cada vez más territorio palestino era ilegal, esta situación no para. Y a pesar de las críticas, protestas de la ONU y de otros países, no ha cesado. ¿Será que han empujado de a poco hacia que una organización teológica muy, digamos, nacionalista también pueda llegar a tomar las armas? Bueno, tenemos que considerar el contexto, digamos, del sistema de partidos en Israel, o bien como quienes componen el Knesset, que es básicamente la Cámara de Israel, porque solamente existe una. En el Knesset de los 90, digamos que habían componentes bastante equilibrados entre izquierda, derecha, lo que entendemos por aquí, y digamos partidos religiosos. Eso ha ido mutando. Hoy, por ejemplo, la coalición de la que forma parte Netanyahu, o la que ha armado Netanyahu, es básicamente una coalición en la que están
partidos ultra religiosos, ultranacionalistas o en todo caso ultra ortodoxos. Lógicamente lo que era de esperar era que a partir de esta coalición, con todo el descontento existente en Jerusalén, con el viraje al autoritarismo de Netanyahu en los últimos meses, por ejemplo, tratando de quitar poderes a la Corte Constitucional, o bien tratando de evocar o concentrar decisiones, mejor dicho, en su persona. Con todo eso habríamos visto que era bastante lógico que Israel iba a tener un avance sobre al menos Gaza. Ahora, también es importante hablar sobre lo siguiente. En el G20, hace unas semanas, cuando se reunían los 20 países más ricos del mundo, había una nota bastante curiosa, ¿no? Es decir, el compromiso final, o en todo caso la nota final que suscribían todos los países que participaban en el G20, hablaba muy poco o simplemente no condenaba la invasión de Rusia a Ucrania, pero además ponía el énfasis, por ejemplo, en trabajar en contra de regular la inteligencia artificial o las criptomonedas, o en todo caso ir a más energía verde. Dentro de todo este contexto, lo que pasaba en el G20 también es que Joe Biden, obviamente condicionado por lo que había pasado con los BRICS unas semanas antes, empezó a hablar de cómo, digamos, reformar o reformular, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Pero además empezaba a hablar, por ejemplo, de integrar Medio Oriente con India y la Unión Europea a través de vías férreas, o también, por ejemplo, con ductos que tenían que ver con hidrógeno, si no estoy equivocado. Lo que decía básicamente Biden, digamos implícitamente mejor dicho, porque al día siguiente se reunía con el presidente de Vietnam, era que las prioridades para la política exterior en Estados Unidos habían virado. Es decir, parecía que Ucrania, o en todo caso la guerra entre Rusia y Ucrania, ya no era tan importante, lo que obviamente iba, por ejemplo, a cuestionar el ingreso de Zelensky a Ucrania a la Unión Europea en diciembre, pero parecía que la política exterior de Estados Unidos iba a poner mucho más énfasis en Oriente Medio y en el Indo-Pacífico. Creo que con todo este contexto podemos ver que no es que la guerra se veía venir, pero digamos que era un resultado esperado, por así decir. Es decir, las tensiones iban creciendo. Y creo que además es importante mencionar lo siguiente. Desde agosto más o menos que hay tensiones en Irán entre, por ejemplo, buques, mejor dicho, que vienen de países productores o exportadores, mejor dicho, de petróleo, y además con Estados Unidos. De hecho, hay como 160 buques que están exportando petróleo en este estrecho de Hormuz, que se llama así, que pertenece a Irán, que han sido, digamos, escoltados por fuerzas occidentales, por así decir, es decir, ejércitos que vienen de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en todo caso la OTAN. Como ves, es un contexto que ya apuntaba hacia, digamos, la explosión del conflicto, pero ahora vamos a ver cómo es que se resuelve esto, tomando en cuenta que Rusia y Ucrania habría tomado más atención, digamos, en la agenda internacional, y este conflicto parece que no tanto. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema. Al retornar vamos a contextualizar y actualizar los datos de qué es lo que ha pasado el pasado sábado, y vamos a hablar acerca de cómo ha sido este sangriento conflicto y cómo, de manera muy curiosa, está levantando y dividiendo a la población en general en el mundo como si se tratase de equipos de fútbol, levantando banderas y enemistándose cuando el conflicto es muy, pero muy complejo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Es la información útil, necesaria sobre las cosas que nos afectan día a día y sobre las que debemos reflexionar. RTP apuesta, como siempre, por la gente, desde los más chicos hasta los más grandes. Somos familia, somos comunidad. Sigue a RTP Bolivia en todas las plataformas digitales e infórmate con la verdad. Bien, muchísimas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con el análisis de lo que ha sucedido el fin de semana y toda esta semana en Oriente Medio, en esta guerra entre Israel y Hamás. Y esta siguiente parte queremos empezar haciendo referencia a un extracto de un artículo de prensa que se publicó en el Washington Post. La autoría le corresponde a Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens,
del libro Homo Deus y Unstoppable Us. Profesor de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y sin duda alguna uno de los filósofos más importantes del siglo XXI. Ahora, decía en su extracto que hemos destacado, dice, los palestinos, en un nivel, los israelíes están pagando el precio de años de arrogancia, durante los cuales nuestros gobiernos y muchos israelíes comunes y corrientes sintieron que éramos mucho más fuertes que los palestinos y que simplemente podíamos ignorarlos. Hay mucho que criticar sobre la forma en que Israel ha abandonado el intento de hacer la paz con los palestinos y ha mantenido durante décadas a millones de palestinos bajo ocupación. Pero esto no justifica las atrocidades cometidas por Hamás, que en cualquier caso nunca ha tolerado ninguna posibilidad de un tratado de paz con Israel y ha hecho todo lo que estaba en su poder para sabotear el proceso de paz de Oslo. Cualquiera la paz debe condenar e imponer sanciones a Hamás y exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y el desarme completo de Hamás. No importa lo que uno piense de Israel y del conflicto palestino-israelí. La forma en que el populismo corroyó al Estado de Israel debería servir como advertencia para otras democracias de todo el mundo. El conflicto entre Israel y Hamás ha alcanzado niveles sin precedentes después del ataque del fin de semana pasado en territorio israelí. Bueno, obviamente ya hemos pasado ahora a comenzar a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. Las imágenes pueden resultar y las consecuencias catastróficas, teniendo en cuenta el daño a la población civil. Los israelíes han concentrado cientos de miles de soldados, 360,000 reservistas, tanques, armamentos en la frontera densamente poblada, el enclave palestino, en lo que se espera que será una ofensiva terrestre en represalia por los mortales ataques perpetrados por el grupo Hamás. Sin embargo, el desplazamiento en ese corto plazo de más de 1 millón de personas, que incluyen ancianos, niños, heridos y discapacitados, en un territorio donde mucha de la infraestructura está destruida, es considerada irrealizable por varios organismos internacionales. Naciones Unidas advirtió que la orden tendría consecuencias humanitarias devastadoras, mientras que la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a ser imposible evacuar de los hospitales a los pacientes vulnerables que dependen de soporte vital, como ventiladores. Cualquier posible solución necesariamente implicará mediaciones internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos han estado intentando sin éxito acercarse a Israel y los territorios palestinos durante años. Los expertos sostienen que los países vecinos deberían desempeñar un papel más importante. La diplomacia les ha fallado durante décadas y los expertos admiten que es extremadamente difícil encontrar una solución para estabilizar la región a corto, mediano y largo plazo. Vamos a comenzar con los cuadros. Bien, a ver, aquí hay unas imágenes importantes que nos ayudan a entender el tema. La situación en la región, aquí está la pequeña franja de Gaza. En esa franja, que tiene una extensión de aproximadamente 340 kilómetros cuadrados, más o menos la extensión del departamento de Santa Cruz, pero en vez de ser ancho, está reducida a unos 40 kilómetros, que más o menos mide desde el extremo hasta el océano. A ver, este es el mar Mediterráneo. La ONU cifra en 340,000 desplazados en la franja. Estos ya han incrementado y se espera que luego del anuncio de Israel para desplazar del norte de Gaza hacia el sur a 1.1 millones de personas, esta situación se va a duplicar sin duda alguna. Israel ha atacado de madrugada varios cuarteles operativos de Hamás en las cercanías de Sderot. Campos de refugiados que se encuentran en Yan Kunis también han sido bombardeados por Israel. Y Egipto asegura que el puerto fronterizo de Rafah está abierto. Ese puerto fronterizo, por cierto, sirve como una red de contrabando fundamental para poder proveer a los palestinos de situaciones básicas que no las pueden conseguir por el bloqueo que le impone Israel desde el 2007. Bien, vamos con el siguiente. Acá están los lugares donde atacó Hamás el pasado sábado, en la parte izquierda. Y miren por todos los lugares donde ingresó. Con toda la seguridad que tiene Israel y uno de los ejércitos más poderosos del mundo, llegaron
tan lejos como todas esas localidades tan alejadas de la Franja de Gaza. En la parte derecha encontramos los lugares alcanzados por misiles de Hamas. Igual en Tel Aviv, en Ashkelon, en Esderet y en varias otras localidades en Israel. Bien, vamos con más cuadros. No creo que ninguno de los lados tenga el deseo de poner fila en la lucha en este momento. Pienso que volver a la situación anterior a este conflicto no será una opción para ninguno de los dos lados en este momento, decía Hugh Lobat, miembro principal de política en el programa de Medio Oriente. Ciertamente Egipto y presumiblemente Qatar están desempeñando un papel importante en este sentido porque tiene la capacidad de hablar con ambos lados, tanto con Israel como Hamas, decía Hugh Lobat también. Necesitas a Estados Unidos y la Unión Europea, pero fundamentalmente necesitas a los actores regionales, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, pero también necesitas otros nuevos. Yossi Meckelberg, miembro asociado del programa de Medio Oriente, decía. Ok, ahora sí. Es increíble cómo se ha visto sorprendida Israel el día sábado. A pesar de que incluso CNN reportaba y mostraba videos muy cercanos en Gaza, muy cercanos a la frontera con Israel, de entrenamiento real en el que se veían a facciones de Hamas entrenando para secuestros, para decapitaciones y varios otros ejercicios militares. ¿Cómo es posible, y esto se preguntan todos, que uno de los ejércitos más poderosos del mundo se ha visto minimizado el fin de semana? Por mar, cielo, tierra. Se ven imágenes de jóvenes bailando, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, jóvenes bailando en una fiesta rave mientras estaban aterrizando en paracaídas. Las facciones de Hamas entraron con tractores, con remolcadoras a destruir partes importantes, se tomaron bases militares, destruyeron torres de control, torres de comunicación celular y varias otras que dejaron muy mal parada a Israel, y ahora la respuesta era inevitable. Álvaro, por favor, comentemos sobre cómo se ha visto Israel sorprendida el pasado sábado. Sí, ese es uno de los temas más interesantes e importantes. Mi reacción al principio fue creer que esto se sabía de antemano y el ataque se dejó pasar. Tenemos ejemplos históricos en los ataques a las Torres Gemelas. Se sabían de los ataques, aquí me baso en el autor Gore Vidal, el historiador. Se sabían de los ataques, se dejaron pasar. Igual tenemos el caso de Pearl Harbor, donde se sabían de los ataques y se dejó pasar, en este caso para que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Israel, yo llego a la conclusión de que no fue así. Evidentemente jamás superó el aparato de seguridad israelí. Ahora, aquí aparentemente la culpa de donde se originó el error fue en la unidad 8200. La unidad 8200 es una unidad dentro del armado israelí que es comparable con la Agencia de Seguridad Nacional NSA de Estados Unidos, ¿no? De donde salió Edward Snowden. Ahora, Gaza, como dijiste en tu introducción, igual es uno de los lugares más espiados del planeta. Cada movimiento y cada llamada, cada mensaje de texto, cada comunicación digital es absorbida por esta unidad 8200. El problema es que cuando uno tiene tanta información como se lo tiene de Gaza, tantas llamadas, tantos movimientos, imágenes satelitales, la mente humana no puede procesar tanta información, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, y aquí vemos lo importante, es como la primera guerra que fue dirigida por algoritmos, ¿no? Israel es un país muy importante en el tema de inteligencia artificial, entonces confiaron mucho, al parecer, en la inteligencia artificial y en los algoritmos, y jamás dio señales de comunicación aparentemente normales, ¿no? Entonces, estos sistemas de la unidad 8200 y de Israel no notaron nada raro, ¿no? Y todo esto me baso en el ex inspector de armas nucleares en Irak, Scott Ritter, ¿no? Que él también fue oficial de inteligencia en los marines de Estados Unidos. Bien, sobre cómo se ha visto sorprendida y cómo es posible que uno de los ejércitos más poderosos del mundo se haya visto
tan minimizado el pasado sábado en relación a un ataque sorpresa, Viv? Bueno, en marzo, si no estoy equivocado, habíamos hablado sobre ese tema también justamente en RTP Mundo, y de lo que hablábamos en ese entonces era ese viraje hacia el autoritarismo de Netanyahu con esa coalición, digamos, tan extrema que lo acompaña. Ahora mismo, si uno pregunta o si uno revisa, digamos, encuestas en Israel, se encuentra con que hay opiniones muy divididas al respecto. Por un lado, que Netanyahu no tiene control sobre lo que está pasando alrededor de su gobierno, en todo caso en su entorno político, y por otro lado, que además esto requeriría, por ejemplo, de más dureza de Netanyahu. Por lo que se ve es que más o menos, o sea, que la opinión pública va más o menos por lo siguiente, que por un lado Netanyahu no tiene control sobre lo que pasa en Israel, pero por otro lado Netanyahu parece que es lo bastante tibio como para atacar a Gaza o en todo caso imponer la fuerza de Israel, por así decir, en el conflicto de Israel con Palestina. En todo caso, creo que lo importante que tenemos que apuntar aquí es que al parecer Netanyahu está sobrepasado por la coyuntura, que lógicamente hay, digamos, otros temas que lo están, digamos, que están a los que toma más importancia, como el caso, por ejemplo, de sus denuncias de corrupción, o bien el caso de el viraje, justamente el que hablo hace rato, hacia el autoritarismo cuando trata de controlar la Corte Constitucional. En todo caso, creo que es importante rescatar el hecho de que Netanyahu tenía otras prioridades que probablemente, si bien es un gobierno lógicamente ultranacionalista y ultraortodoxo, que seguramente tiene las prioridades puestas en, digamos, como decía Álvaro, el gran Estado de Israel, parece que lo inmediato era más importante para Netanyahu. Como ves, lejos de los detalles que bien detalla Álvaro, creo que lo importante apuntar aquí es cómo Netanyahu en realidad está reflejando una debilidad como gobernante y que al parecer la guerra puede resultarle como, digamos, una encuesta de popularidad, por así decir, como le ha resultado a varios presidentes, de hecho. Y vamos a ver si es que Netanyahu no se deja, digamos, manejar por ese ultrarradicalismo que le rodea, o si es que se deja presionar, o si es que se deja llevar o manejar por esas presiones internas que ya ha estado viendo con su gobierno en los últimos meses. No olvidemos que en Jerusalén ha habido protestas en los últimos meses que incluso llegaban a 80,000 personas respecto a este viraje del que hablaba hace rato. Creo que ese es el análisis con el que me puedo quedar. Correcto, me parece bien. Vamos a pasar a continuación a ver las posibles soluciones al tema, obviamente teniendo en cuenta un par de antecedentes. Algunos dicen cómo es posible que Hamás haya tomado esta decisión suicida, porque rápidamente ellos sabían que iban a ser controlados, sabían que iban a lograr hacer un pequeño daño, a generar temor, terror, y ellos sabían que iban a generar una respuesta masiva como la que estamos viendo. Estoy seguro que ellos han hecho ese cálculo. Querían poner en pausa o por lo menos torpedear el acuerdo en el que se estaba llevando adelante entre Arabia Saudita e Israel, junto con Estados Unidos, para otorgar incluso protección nuclear a Arabia Saudita. Pero luego de este torpedeo yo sabía que iba a haber esta respuesta. Lo que podría ocasionar que esta guerra está generando un dolor tremendo a los palestinos. Y ahora, si bien todos están dándole palmadas en la espalda a Israel para tratar de mostrarle su apoyo a los ataques terroristas que han visto, las decapitaciones, los rehenes que se encuentran en Gaza, lo que entraban a los domicilios, violaron mujeres, decapitaron personas, se habla incluso Netanyahu habló de decapitaciones a niños, a bebés, no se tiene la confirmación de eso, pero bueno, a ese nivel se está hablando de las atrocidades de Hamás. Pero lo que está empezando a vivir el pueblo palestino es un crimen de guerra. Es decir, sitiar en pleno siglo XXI, al buen estilo de la Edad Media, que no ingrese agua, comida, combustible, que los hospitales colapsen, más de 1.900 muertos, entre ellos 600 mujeres. El dolor humano y la miseria humana que va a vivir Palestina va a despertar la solidaridad del mundo. Entonces, la guerra que está haciendo Israel y para tratar de apagar a Hamás no va a ser rápido. Y va a tener que ser una incursión violenta, porque cada vez las voces van a pedir que dejen de hacerle tanto daño a Palestina, Álvaro. Sí, concuerdo con muchos puntos que tocaste y
Pero también esto no es un ataque suicida de Hamas, un pequeño grupo que se defiende, una guerrilla que se defiende como puede, ¿no? Como hemos visto, Hamas logró engañar al sistema de vigilancia de Israel. Y como dijiste igual antes, este plan se lo hizo con 1 año y medio de anticipación. Acá tomó el trabajo del periodista veterano de guerra, Elijah Mashnier, que tiene más de 20 años en experiencia en Medio Oriente. Y él argumenta que este plan ya se lo llevó con 1 año y medio de anticipación, no solo con Hamas, sino con lo que se conoce como el eje de la resistencia o también el eje del mal, ¿no? Que eso es en las palabras de George Bush. El eje de la resistencia, ¿quién lo conforma? Lo conforma Hamas, lo conforma Hezbollah en el sur del Líbano, lo conforma el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, lo conforma los ejércitos de movilización popular en Irak, lo conforma Irán y lo conforma las milicias en Yemen, las milicias Houthi, ¿no? Entonces, todos esos actores colaboraron, ya sea de distintas maneras, para que se llegue a este ataque. Que este ataque, ¿cuál es el nombre que Hamas dio a este ataque? El nombre es Operación Inundación de Al-Aqsa, ¿no? Y acá, ya que toco el tema de Al-Aqsa, pues el conflicto puede sonar muy complicado, pero para la gente en general que nos ve, y como también apuntó Win, se lo puede resumir de la siguiente manera, y todo se centra en la mezquita de Al-Aqsa. El gobierno de Netanyahu, como ya mencionó, es extremista, y muchos elementos no son extremistas religiosos, ¿no? Que creen que se tiene que construir el tercer templo de Salomón en la mezquita, ¿no? El tercer templo de Salomón el primero fue construido por el hijo del rey David, toda es historia bíblica, ¿no? Y las profecías bíblicas se basan en que donde está ahorita la mezquita, tiene que ser construido el tercer templo para que ya iniciemos la segunda venida de Cristo. Y ahora todo esto puede sonar obvio para nosotros que no somos muy religiosos, puede sonar que es algo un poco loco, ¿no? Pero eso es lo que creen los elementos extremistas del gobierno de Netanyahu, como su ministro de Seguridad Nacional, su ministro de Finanzas. Ese es su objetivo, y para eso tienen que destruir la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Entonces igual es un poco chistoso que se acuse a Hamas a estos fanáticos religiosos yihad, si los fanáticos religiosos, desde nuestro punto de vista, o también ellos pueden argumentar también bien su punto, están en el gobierno de Netanyahu. Sin duda. Bien, sobre el mismo tema y tratando de ver las posibles soluciones, Bim. Creo que estoy completamente de acuerdo en que los extremistas religiosos están en el gobierno de Netanyahu, pero creo que hay un viraje también en este conflicto, en el conflicto entre Israel y Palestina desde los 90s, cuando digamos que todos estos palestinos que habían sido, por ejemplo, habían escapado en el Nakba hacia países contiguos de Israel o Palestina, ¿no? Vuelven, digamos, a Palestina con otro entendimiento, con otra, digamos, percepción del conflicto. Creo que el conflicto se vuelve religioso en estos años. Por tanto, lógicamente aquí la percepción del conflicto como un conflicto religioso se da en ambos lados. Ahora, por otro lado, creo que es importante apuntar también que hay también un error o, digamos, una nebulosa cuando se habla de terrorismo, cuando condenamos, por ejemplo, a Hamas como terroristas y no condenamos al Estado de Israel que promueve el terrorismo de Estado. Esta ha sido una constante no solamente ahora en el 2023, sino también, por ejemplo, en las 2 intifadas anteriores. Bueno, no sabemos si la que viene es una intifada, por cierto. Pero creo que también es importante apuntar lo siguiente, que en el contexto, digamos, un poco más grande, el mundo árabe también está sumido en un conflicto que tiene que ver entre los sunitas y los chiitas. Muy rápido, porque es un conflicto muy largo, tiene que ver con quién es el verdadero descendiente de Mahoma. Y claro, lógicamente los sunitas, mientras los sunitas son todos estos países árabes, por ejemplo, exportadores de petróleo, los sunitas están sobre todo en, por ejemplo, Irak, Irán o en Líbano, y obviamente están apoyando a Hamas. Ahora, creo que es importante tomar en cuenta esto porque cuando hablamos de qué es lo que puede pasar con el conflicto, un, digamos, lugar bastante común que se estaba hablando en el análisis internacional o político respecto al conflicto de Israel y Palestina es que pueden ingresar otros actores, por ejemplo, otros grupos terroristas o bien islámicos al conflicto y agravar el conflicto, o en todo caso países. Creo que es importante apuntar lo siguiente, si bien hay apoyo, como bien escribe Álvaro, de países como por ejemplo Siria o Al-Assad en todo caso, o Egipto también, que ha estado, digamos, de alguna forma teniendo un papel importante aquí, es importante apuntar que muchos de estos países que tienen alguna participación o alguna importancia en todo este conflicto son países
países que están ahora mismo en crisis internas muy graves. El caso de Egipto, por ejemplo, que tiene una dictadura de más o menos 11 años. El caso de Al-Assad, que tiene conflictos internos muy serios, no solamente religiosos, sino también de índole política, incluso de índole, por ejemplo, territorial, con el caso de los kurdos. Pero también tienes el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, o en todo caso, los países de la Liga Árabe, que evitan, digamos, meterse en el conflicto, o en todo caso, digamos, demostrar algún apoyo a Irán, porque saben que las reservas de petróleo pueden verse afectadas en el estrecho de Hormuz, como describía antes. Todo caso, creo que lo que tenemos que ver en este conflicto es que, digamos, que el conflicto entre Israel y Hamas tiende más a acercar a Irán a Rusia que, digamos, articular todo un eje del mal, como hemos visto en otros conflictos. Creo que va por ahí. Y si hablamos de soluciones, bueno, parece muy claro que la solución de los dos estados está hoy más lejos que nunca, y de hecho en encuestas ya se veía esto en marzo también, que la mayoría de los palestinos e israelíes consideraban que esa solución estaba muy lejos hoy mismo. Definitivamente. Bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Cerramos aquí el tema. Listo. Hasta una próxima oportunidad. Bien, lo mismo para ti, bien, muchas gracias. Agradecido yo, Jorge Luis, y un abrazo, Álvaro.